Si te dijera que un maestro espiritual llegó a los Estados Unidos en 1920 sin hablar inglés, sin dinero y sin contactos, y que décadas después médicos y científicos documentaron que sus discípulos más cercanos parecían envejecer en sentido contrario al del resto del mundo, tal vez no me creerías. Tal vez pensarías que es una exageración, una de esas historias que se adornan con el tiempo hasta volverse leyenda. Pero escucha esto. En 1946, en la ciudad de Los Ángeles, California, un grupo de médicos visitó el ashram de Paramahansa Yogananda. No iban en busca de espiritualidad. Iban porque alguien les había contado, con insistencia y con detalles, que había discípulos de ese maestro indio que pasados los 60 años tenían la vitalidad, la claridad mental y la presencia energética de alguien de 40. Los médicos llegaron escépticos y se fueron perplejos. No encontraron explicación en ninguno de los libros que habían estudiado. Yogananda los recibió con serenidad. Los miró con esa mirada suya que parecía ver más allá de las palabras, y les dijo algo que ninguno de ellos olvidó jamás. El cuerpo sigue las instrucciones de la mente, y la mente sigue las instrucciones del alma. Cambia la instrucción y el cuerpo obedece. Los médicos salieron en silencio. No había trampa, no había cirugía, no había suplemento misterioso ni fórmula secreta comprada en algún mercado lejano. Había un método tan simple que la mente racional lo rechaza de inmediato, y tan profundo que el alma lo reconoce desde el instante en que lo escucha por primera vez, como si ya lo supiera de antes, como si lo hubiera sabido siempre y solo hubiera necesitado que alguien se lo recordara. Esta noche aprenderás a calcular tu edad de una forma que nunca te han enseñado. No en el sentido convencional, no sumando los años que han pasado, sino haciendo exactamente lo contrario, retrocediendo año por año con toda la intención del alma, antes de cerrar los ojos, en ese umbral sagrado entre la vigilia y el sueño. Un método que Yogananda compartió durante más de 30 años con sus discípulos más íntimos en los ashrams de California, capaz de reprogramar el subconsciente de una forma tan suave y tan profunda que el cuerpo comienza a ajustar su vibración hacia la vitalidad, hacia la renovación celular, hacia la paz interior, que es en sí misma el mayor rejuvenecedor que existe. No se trata de magia, se trata de lo que él llamaba la instrucción del alma al sirviente fiel. Y no es casualidad que estés aquí esta noche, escuchando esto, en este momento preciso de tu vida. Nada en el universo espiritual ocurre por azar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su propósito. Esta enseñanza fue guardada durante décadas entre los muros del Self-Realization Fellowship de Los Ángeles, transmitida de maestro a discípulo en voz baja, con la reverencia que merecen las verdades más transformadoras. Y esta noche llega a ti. Déjame contarte lo que ocurrió en la ciudad de Chicago, a mediados de los años 40 del siglo pasado. Una mujer llamada Eleanor había cruzado todo el país en tren para escuchar a Yogananda en una de sus conferencias públicas. No viajaba por curiosidad espiritual superficial. Viajaba por desesperación silenciosa. Tenía 52 años en ese momento, pero vivía como si tuviera 90. Cargaba en los hombros el peso acumulado de décadas de cansancio profundo, una salud que se había vuelto frágil sin que ella supiera explicar exactamente cuándo ni por qué, y una sensación persistente y dolorosa de que su cuerpo había tomado la decisión de envejecer antes de que ella estuviera lista para aceptarlo. Había probado todo lo que la medicina de su época podía ofrecerle. Había cambiado su alimentación, había descansado más, había tomado los remedios que los médicos le prescribían, había rezado con fervor genuino. Pero nada parecía detener esa sensación de hundimiento lento,
esa marea que avanzaba sin que ella pudiera hacer nada para retenerla. Cuando tuvo la oportunidad de hablar brevemente con Yogananda al final de la conferencia, lo miró con los ojos de alguien que ya ha agotado las esperanzas ordinarias y solo le quedan las que no se ven. Le dijo con voz queda: «Maestro, me siento vieja, me siento agotada por dentro, siento que mi cuerpo ha decidido envejecer antes de tiempo y que yo solo soy una espectadora de esa decisión». Yogananda la miró en silencio durante un momento que a ella le pareció muy largo, un silencio que no era vacío, sino lleno de algo que no sabía nombrar. Y luego le dijo algo completamente inesperado. Algo tan simple que Eleanor pensó en un primer momento que no había entendido bien. Le dijo: «Cada noche, antes de cerrar los ojos, cuenta tu edad al revés. Empieza desde la edad que tienes ahora mismo y retrocede, año por año, con toda la atención y la emoción que puedas reunir, hasta llegar al número donde tu cuerpo se sentía pleno de energía, donde la vitalidad era natural y fácil, donde moverte por el mundo no costaba ningún esfuerzo. Hazlo despacio, sintiendo cada año que retrocedes como si una capa de tiempo se disolviera suavemente. Y al llegar a ese número, duerme en esa vibración, duerme como si fueras esa persona, como si tu cuerpo ya supiera cómo sentirse así». Eleanor lo hizo durante 21 días exactos, sin saltarse una sola noche, sin prisas y sin expectativas demasiado rígidas, simplemente siguiendo la instrucción con la fidelidad de alguien que no tiene nada que perder y todo que ganar. Al término de ese periodo, quienes la conocían comenzaron a notar algo diferente en ella, algo que no podían precisar con claridad, pero que era innegable. Su piel lucía más descansada, como si hubiera dormido durante semanas después de un periodo de insomnio. Su voz tenía una energía nueva, más firme, más presente. Caminaba con un paso más liviano, como si el suelo le devolviera algo en cada pisada. Los demás lo notaron antes de que ella misma se diera cuenta plenamente de lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces, en ese reconocimiento externo, cuando Eleanor comprendió desde adentro lo que Yogananda le había enseñado, que el cuerpo no distingue entre lo que tú vives con todos los sentidos y lo que tú imaginas con toda la intensidad del alma. Para el cuerpo, lo que el alma siente con plena presencia es completamente real. Esto tiene una razón más profunda de lo que parece a primera vista. Y para comprenderlo bien, es necesario entender cómo Yogananda describía la relación entre la mente, el subconsciente y el cuerpo físico, porque en esa descripción está la clave de todo. Yogananda enseñaba que el cuerpo humano no es más que una proyección de la mente profunda, no una proyección simbólica, no una metáfora. Una proyección literal, energética y continua, que el subconsciente actualiza permanentemente de acuerdo a las instrucciones que recibe y que recibe con mayor claridad e intensidad en ciertos momentos privilegiados del día. Él decía que el subconsciente es un sirviente fiel, una inteligencia sin ego, sin crítica y sin juicio moral sobre lo que se le pide. Recibe la instrucción y la ejecuta. No evalúa si es razonable, no compara si es consistente con lo que ha hecho antes. Simplemente la obedece con la lealtad absoluta de quien solo conoce un modo de existir, el servicio. Y esa característica, que al ego le puede parecer una limitación, es en realidad el mecanismo más poderoso de transformación que tienes a tu disposición. Porque si el subconsciente obedece sin cuestionar, entonces lo que importa no es convencerlo con argumentos, sino darle instrucciones claras, repetidas, cargadas de emoción genuina en el momento en que está más receptivo. Cuando calculas tu edad hacia atrás, cuando retrocedes mentalmente año por año, con plena atención y con la emoción genuina del recuerdo, el subconsciente recibe una señal muy concreta y muy poderosa. Recibe esta señal:
Esta persona recuerda su vitalidad anterior. Esta persona siente ahora mismo cómo se sentía cuando su cuerpo era más fuerte, más ágil, más vivo. Y como el subconsciente no distingue entre el recuerdo vívido y la experiencia presente, porque para él todo lo que ocurre con suficiente intensidad emocional es igualmente real, comienza a ajustar sus instrucciones al cuerpo en consecuencia. Empieza a enviar señales de renovación a las células, a los tejidos, a los sistemas orgánicos. Empieza a ajustar los ritmos biológicos, la calidad del sueño, la producción de las sustancias que el cuerpo usa para repararse durante la noche. El cuerpo, que es ese sirviente fiel del que hablaba Yogananda, empieza a ajustar su vibración a la nueva orden que ha recibido. Yogananda comparaba este proceso con un proyector de cine. Decía que la mente es como un proyector de luz, un aparato que toma la imagen que le colocas dentro y la proyecta en la pantalla con absoluta fidelidad, sin añadir ni quitar nada. La pantalla, en este caso, es el cuerpo. Y lo que aparece en esa pantalla, lo que el cuerpo manifiesta en términos de energía, de vitalidad, de apariencia y de salud, depende enteramente de la película que has colocado dentro del proyector. Si la película que colocas cada noche, en esos minutos finales antes de dormir, es una película de desgaste, de tiempo perdido, de años que pesan, de un cuerpo que ya no puede hacer lo que hacía antes, el cuerpo proyecta exactamente eso con una fidelidad perfecta. Pero si cambias la película, si antes de dormir le das al proyector interior una imagen diferente, una imagen de vitalidad, de renovación, de un cuerpo que recuerda su propia plenitud, el cuerpo comienza, noche tras noche, a construir esa nueva imagen en carne y hueso, en energía y en presencia. No de golpe, no de un día para el otro, sino con la gradualidad paciente y constante con que una semilla se convierte en árbol. Él solía decir que el prana, la energía vital que mantiene cada célula encendida desde el primer latido hasta el último, no envejece. Es eterna. No conoce el tiempo en el sentido en que el ego lo conoce. Lo que envejece no es el prana, sino la ilusión que el ego construye sobre él. La historia que nos contamos sobre nuestro propio cuerpo. La narrativa de decadencia que repetimos tan a menudo que el subconsciente la toma como una instrucción oficial y la ejecuta con su lealtad característica. Y añadía que el verdadero rejuvenecimiento no ocurre en el gimnasio ni en el médico, aunque ambos tengan su valor. Ocurre cuando el alma se libera del miedo al tiempo, cuando deja de identificarse con el número del calendario, cuando recuerda que es una corriente de energía infinita que solo habita temporalmente este cuerpo de carne y que esa corriente no tiene edad porque no nació con el cuerpo y no morirá con él. Esta práctica tiene un momento ideal, y ese momento es la noche, los minutos previos al sueño, y no es un detalle menor ni un elemento arbitrario del método, es el núcleo mismo de su eficacia. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo comienza a relajarse después de un día largo, cuando los músculos liberan su tensión acumulada, cuando la respiración se profundiza y se vuelve más lenta de forma natural, el cerebro inicia una transición fisiológica precisa. Las ondas cerebrales se desaceleran. Pasan de las ondas beta que caracterizan la vigilia activa, el pensamiento analítico, la preocupación cotidiana, a las ondas alfa del descanso profundo, la calma, la apertura receptiva, y desde ahí, si el entorno interior lo permite, avanzan hacia las ondas teta del umbral del sueño. Ese territorio fronterizo entre la conciencia y el inconsciente donde la mente ordinaria pierde su dominio y el subconsciente se convierte en el protagonista absoluto. En ese estado,
El subconsciente se abre completamente. En ese punto, la mente ya no tiene las barreras del pensamiento crítico. Ya no distingue entre lo imaginado y lo real, con la misma claridad con que lo hace durante la vigilia. Todo pensamiento que llega a ese umbral con suficiente emoción, con suficiente claridad y con suficiente repetición, se convierte en una instrucción energética directa que el cuerpo recibe como si fuera una orden desde el centro de mando más profundo que existe. Lo que la neurociencia moderna llama transición alfa-teta, lo que los neurocientíficos describen como el estado hipnagógico, Yogananda lo llamaba el umbral sagrado del alma. Ese espacio de medianoche interior donde el ruido del ego se silencia definitivamente y el alma puede comunicarse directamente con el cuerpo sin interferencias, sin el filtro de la duda, sin el obstáculo de la mente crítica que durante el día descarta todo lo que no encaja con su versión de la realidad. Él decía que utilizar ese umbral con conciencia, con propósito y con devoción era uno de los secretos más antiguos y más poderosos del rejuvenecimiento espiritual. No en la meditación del mediodía, aunque ésta también tiene su lugar y su valor. No en la oración de la mañana, aunque la mañana también es sagrada a su manera, sino en ese instante precioso y a menudo desperdiciado entre la última conciencia del día y el primer sueño de la noche. Ese instante donde la puerta del subconsciente está completamente abierta y cualquier instrucción que entre por ella llega directamente al centro de operaciones del cuerpo. Así que antes de dormir esta noche, Yogananda pedía a sus estudiantes que siguieran este camino, paso a paso, con calma y con la devoción serena de quien sabe que está haciendo algo importante. No se trata de complicar, se trata de recordar. Primero, acuéstate en la posición que te resulte más cómoda. Cierra los ojos. No apagues la mente todavía. No intentes forzar el silencio, porque el silencio forzado no es silencio, sino tensión disfrazada. Solo observa tu respiración durante algunos instantes. Siente cómo el aire entra por la nariz con una temperatura que reconoces, llena el pecho lentamente, expande el vientre hacia abajo y luego sale en silencio, llevándose consigo algo del peso del día. Solo 3 respiraciones profundas y conscientes. No más. Deja que con esas 3 respiraciones el cuerpo reciba el mensaje de que ha llegado el momento del descanso sagrado, el momento que no es escapada del mundo, sino retorno al hogar interior. Segundo, trae a tu mente tu edad actual. No la pienses como un número frío y abstracto en un documento oficial. Siéntela como una energía, como una textura, como un peso o una ligereza que habita en algún lugar de tu cuerpo ahora mismo. ¿Cómo se siente ese número en tu cuerpo en este momento? ¿Hay cansancio en los hombros? ¿Hay peso en las piernas? ¿Hay alguna sensación de haber llegado a un límite, de que ciertas cosas que antes eran fáciles ahora cuestan? Simplemente obsérvalo, sin juzgarlo, sin resistirlo, sin añadir el sufrimiento extra de querer que sea diferente a lo que es. Solo observa con la ecuanimidad del testigo interior que Yogananda enseñaba a cultivar. Eso que percibes no es la verdad definitiva sobre tu cuerpo. Es solo la imagen que el proyector ha estado mostrando hasta ahora. Tercero, empieza a contar hacia atrás, lentamente, 1 año por vez. Y con cada año que retrocedes, imagina que una capa ligera de tiempo se disuelve alrededor de tu cuerpo como una niebla que el sol de la mañana va disipando suavemente. No fuerces nada, no visualices con esfuerzo ni con tensión, porque el esfuerzo cierra las puertas que la relajación abre. Solo siente. Siente que con cada número que disminuye el cuerpo se aligera un poco, que la respiración se hace un poco más libre y espontánea, que los hombros descienden un poco más hacia el colchón,
que algo en la expresión del rostro se suaviza. Cuarto, cuando llegues a un número donde recuerdas haber sentido vitalidad genuina, donde el cuerpo tenía energía natural, donde la mente era ágil y el corazón relativamente ligero, detente ahí. No tengas prisa por seguir hacia atrás ni por llegar a ningún destino. Quédate en ese número durante algunos instantes que pueden ser breves o largos según lo que tu cuerpo necesite. Siente ese cuerpo. Respíralo. Habítalo con toda tu atención presente. No con el esfuerzo del actor que interpreta un papel, sino con la sencillez del alma que recuerda. Quinto, en ese estado de quietud habitada, repite mentalmente, con toda la suavidad y la convicción tranquila del alma que conoce su propia naturaleza. Mi cuerpo responde a la instrucción del alma. Mi edad verdadera es la que mi alma recuerda. Duermo en plenitud y despierto renovado. Repítelo 3 veces, despacio, dejando que cada palabra llegue a su lugar y luego deja que el sueño llegue por sí solo. No lo llames, no lo fuerces, no compruebes si ya llegó. Solo suéltate en la oscuridad del interior, con la confianza de quien sabe que el trabajo está hecho. A partir del 7º día, algo comienza a cambiar. Y es fundamental que sepas qué esperar, no para obsesionarte con los resultados, sino para reconocerlos cuando aparezcan y no descartarlos como coincidencias o imaginaciones. Porque muchas personas abandonan la práctica exactamente cuando está empezando a dar sus primeros frutos visibles, sin saber que los abandonan en el umbral mismo del cambio. En los primeros días de práctica, los cambios ocurren enteramente en el interior y son difíciles de comunicar con palabras precisas. El sueño se vuelve diferente. No necesariamente más largo ni dramáticamente más fácil de conseguir, sino más profundo, más reparador, como si el cuerpo hubiera recordado algo sobre cómo se descansa de verdad. Hay momentos en que despiertas durante la noche, en ese silencio de las 2 o las 3 de la mañana, con una sensación inexplicable de calma que no tiene objeto, que no está relacionada con ningún pensamiento particular. Solo es calma, como si algo en ti se hubiera asentado en un lugar más estable. Al levantarte por la mañana, el cuerpo no tiene esa rigidez habitual de los primeros minutos, esa sensación de tener que negociar con el propio cuerpo para que coopere. La respiración es un poco más libre. Hay algo en el pecho que no estaba tan abierto antes. Son señales pequeñas, casi invisibles para quien no está mirando. No las desestimes porque son pequeñas. Son precisamente la clase de cambios que Yogananda decía que hay que aprender a reconocer, porque son los que anuncian transformaciones más profundas. Durante la segunda semana, los cambios empiezan a volverse más perceptibles, aunque todavía principalmente para ti y no necesariamente para los demás. Tú mismo comienzas a notar algo diferente cuando te miras al espejo. No es algo que puedas señalar con el dedo y nombrar con precisión. Es más bien una expresión, algo en torno a los ojos, una leve suavidad en los rasgos que antes estaban sostenidos por una tensión tan habitual que había dejado de sentirse como tensión para sentirse simplemente como normalidad. La mirada tiene algo diferente, una chispa, una presencia que antes no estaba tan visible. El pensamiento durante el día es un poco más claro, un poco más ordenado, como si la niebla mental que muchas personas dan por inevitable después de cierta edad empezara a levantarse. Y aparecen con mayor frecuencia esos momentos de alegría tranquila, sin objeto aparente, esa felicidad suave que no necesita razón para existir, porque viene de adentro y no de las circunstancias externas. Cuando eso ocurre,
Recuerda que Yogananda decía que esa alegría espontánea e inexplicable es la señal más confiable de que el alma ha comenzado a comunicarse con el cuerpo por encima del ego. Hacia el final de los 21 días, la transformación se vuelve perceptible para quienes te rodean. No siempre en los términos dramáticos que el ego esperaría. No necesariamente en grandes cambios físicos visibles, aunque estos también suelen ocurrir gradualmente, sino en algo más profundo, más difícil de describir con las palabras del lenguaje cotidiano, pero imposible de ignorar. Tu presencia es diferente, tu voz tiene una textura diferente, más tranquila, más enraizada, como si viniera de un lugar más profundo de ti. Hay en ti una armonía que los demás perciben antes de poder nombrarla. Y quizás alguien te diga algo como, ¿qué has cambiado? No sé qué es, pero hay algo diferente en ti. Estás de otra manera. Y en ese momento sabrás, con la certeza silenciosa del alma, que el método está funcionando, porque el verdadero rejuvenecimiento no se mide en arrugas, ni en kilos, ni en números de ningún tipo. Se mide en la paz que irradias. Se mide en la calidad de presencia que llevas contigo a cada habitación en que entras. Yogananda enseñaba que 21 días es el tiempo exacto que necesita el subconsciente para aceptar una nueva realidad como propia, para dejar de tratarla como una instrucción externa y comenzar a ejecutarla como si siempre hubiera sido la programación original. No 19 días ni 23, 21. Es el ciclo natural de renovación de la mente profunda, el ritmo en que el cerebro consolida nuevos patrones y los convierte en automatismos. Y cuando ese ciclo se completa, la nueva instrucción ya no necesita esfuerzo consciente para mantenerse activa. Se convierte en el modo predeterminado del sistema interior. La canción de fondo que el subconsciente toca de forma continua sin que tengas que pedirlo noche tras noche. Pero Yogananda nunca hablaba solo de técnicas. Él decía siempre que el verdadero rejuvenecimiento ocurre cuando el alma recuerda lo que siempre ha sabido sobre sí misma. Y aquí es donde llegamos al corazón de todo lo que has escuchado hasta ahora, la dimensión que va más allá del método y toca la realidad más profunda de lo que eres. Yogananda enseñaba con una convicción que venía de la experiencia directa, no del estudio intelectual, que hay una parte de ti que nunca ha envejecido, no un solo día desde que naciste. Una parte que no conoce el cansancio en el sentido en que el ego lo conoce, que no conoce el miedo al tiempo ni la ansiedad por los años que pasan, que no acumula las decepciones como heridas ni los fracasos como condenas permanentes. Esa parte es tu alma. Y el alma no es una imagen poética, no es una metáfora consoladora para tiempos difíciles. Es la realidad más concreta y más duradera que existe en ti. Es la corriente eléctrica espiritual, el prana que mantiene cada célula encendida, que late sin descanso en el corazón, que respira sin esfuerzo en los pulmones, que piensa y siente y percibe con una claridad que no depende de la edad del cuerpo porque no pertenece al cuerpo. Habita el cuerpo, lo usa como instrumento, pero no se confunde con él. Él decía, y esto es una de sus enseñanzas más luminosas, que el envejecimiento real, el que se siente en el interior mucho antes de que se vea en el exterior, ocurre cuando el ser humano olvida que es alma, cuando comienza a identificarse exclusivamente con el número del calendario, con el peso de los años, con las marcas que el tiempo va dejando en la piel y en los huesos. Cuando el ego se apropia de la historia del cuerpo y la convierte en una narrativa de declive inevitable. Cuando comenzamos a decir internamente, sin ser completamente conscientes de que lo estamos diciendo, tengo esta edad, por lo tanto, siento esto, por lo tanto puedo esperar aquello, por lo tanto ya no es posible lo otro.
Y el subconsciente, ese sirviente fiel que obedece sin cuestionar, ejecuta esa instrucción con perfecta lealtad. Pero el alma no tiene esa historia. El alma no acumula los años, como el cuerpo acumula las arrugas. El alma vive en un presente eterno, donde el tiempo no tiene el mismo peso aplastante que tiene en el mundo del ego, donde no hay un ayer que cargar como un equipaje demasiado pesado, ni un mañana que temer como una amenaza que se acerca, donde cada momento es siempre el primero y el más pleno, donde la vida se experimenta siempre desde la frescura del origen. Y cuando conectas con esa dimensión del alma, aunque sea por unos minutos antes de dormir, aunque sea en esos 5 minutos de conteo suave hacia atrás, envías una señal de renovación a todo el sistema. Es como reconectar una lámpara a una corriente que siempre ha estado ahí, invisible e ininterrumpida. La lámpara no produce la energía, solo la recibe, solo la transforma en luz. Y tu cuerpo, cuando se conecta con la energía del alma a través de la práctica consciente, solo hace lo mismo: recibe, transforma, irradia. Yogananda decía: el hombre envejece cuando olvida que es alma, rejuvenece cuando lo recuerda. Piensa en eso un instante. No envejecemos porque el tiempo pasa, envejecemos porque olvidamos quiénes somos debajo de todos los años que hemos vivido. Y el recuerdo, ese acto que parece pequeño y que en realidad es enorme, el acto simple y profundo de recordar la propia naturaleza espiritual, es en sí mismo un acto de rejuvenecimiento. Cada vez que antes de dormir te reconectas con la vitalidad de tu alma, cada vez que retrocedes mentalmente, no solo en años, sino en capas de olvido, estás haciendo algo que ningún cosmético del mercado y ningún suplemento del mundo puede hacer por ti. Estás hablando directamente con la fuente. Estás tocando la corriente que nunca se interrumpe. Estás recordando tu nombre real, el nombre que tienes antes de que el tiempo comenzara a acumularse sobre él. Y hay algo más que Yogananda enseñaba sobre el cuerpo que merece ser dicho claramente, con toda la fuerza que tiene, porque es una de las verdades más transformadoras que he encontrado en toda su obra. Él decía que cada célula de tu cuerpo es un pequeño templo, que cada una de ellas tiene algo que se parece a una sensibilidad propia, una receptividad al entorno energético y emocional que la rodea, y que cuando piensas con amor genuino hacia tu propio cuerpo, cuando en lugar de criticarlo por lo que ya no puede hacer, o de temerlo por los síntomas que presenta, lo tratas con la ternura y la reverencia que merece un templo sagrado, esas células responden con gratitud, no de forma metafórica ni poética, de forma literal, energética y medible. Cambian su química interna, cambian su ritmo de funcionamiento, cambian la forma en que se comunican entre sí y con los sistemas mayores del organismo. El amor que le mandas a tu propio cuerpo no desaparece en el vacío. Aterriza, actúa, transforma. Esto ya no es solo enseñanza espiritual, es también lo que la ciencia moderna ha comenzado a confirmar, y de maneras que Yogananda habría reconocido de inmediato, aunque los nombres científicos no fueran los que él usaba. La ciencia moderna también lo ha ido descubriendo, y con una velocidad que se ha acelerado enormemente en las últimas décadas. Estudios recientes en el campo de lo que se conoce como epigenética han demostrado algo que habría resultado escandaloso para la ciencia del siglo pasado, que los pensamientos repetidos con intensidad emocional pueden influir directamente en la expresión de los genes. No en los genes en sí mismos, no en la secuencia del ADN que heredamos de nuestros padres, sino en cómo esos genes se expresan o no se expresan en nuestras células. Los genes relacionados con la reparación celular, con los procesos inflamatorios, con lo que los científicos llaman envejecimiento biológico,
Pueden activarse o silenciarse en función del entorno mental y emocional en que el cuerpo existe. No son los genes los que determinan cómo envejeces. Es el entorno que tú creas dentro de ti mismo lo que decide cómo esos genes se comportan. Los investigadores lo llaman expresión génica, influida por el entorno mental. Yogananda lo llamaba la instrucción del alma al sirviente fiel. Son, en el fondo, exactamente la misma cosa descrita desde dos lenguajes diferentes. Hay también evidencia científica de que durante el sueño profundo, específicamente durante las fases de mayor descanso que ocurren en la primera parte de la noche, el cuerpo activa sus mecanismos más poderosos de reparación del material genético en cada célula. No durante el día de vigilia y actividad, no durante los momentos de tensión o de estrés, en el sueño, en la quietud. Y la calidad de ese sueño, la profundidad y la paz con que entras en él, el estado emocional que llevas al umbral del descanso, determina en gran medida la eficacia y la intensidad de esos procesos reparadores. Lo que los neurocientíficos llaman fase de reparación nocturna del ADN, Yogananda lo llamaba el trabajo sagrado del alma mientras el ego descansa. Son nombres distintos para el mismo proceso. Y cuando preparas ese umbral conscientemente, cuando le das al subconsciente una instrucción de vitalidad y de renovación antes de cruzarlo, estás optimizando ese trabajo de la manera más poderosa y más natural que existe. Lo que los antiguos maestros llamaban prana, esa energía vital que fluye por canales invisibles y sostiene cada función del cuerpo vivo. La ciencia contemporánea empieza a describir en términos de coherencia bioeléctrica y de armonía entre los ritmos del corazón, del cerebro y del sistema nervioso autónomo. Cuando esos ritmos están sincronizados, cuando el corazón y el cerebro laten en el mismo compás, el cuerpo entra en su modo de mayor eficiencia regenerativa. Y los investigadores han documentado que ese estado de coherencia se activa de forma óptima precisamente en los estados de calma profunda, de gratitud auténtica, de paz interior genuina. Exactamente los estados que la práctica de Yogananda cultiva, noche tras noche, durante 21 días, en ese umbral sagrado entre la vigilia y el sueño. Así que antes de dormir esta noche, regresa a la práctica. Pero ahora con una riqueza sensorial mayor, con una presencia más plena y más consciente, porque cada capa de atención genuina que añades a este ejercicio multiplica su poder de una forma que ninguna técnica exterior puede igualar. Acuéstate. Cierra los ojos, respira, pero esta vez, con cada exhalación, imagina que sueltas un peso invisible que no son tus problemas ni tus preocupaciones, porque esas ya pueden esperar hasta mañana. Es el peso del tiempo en sí mismo. El peso de los años acumulados como capas de ropa que ya no necesitas llevar para estar protegido. Con cada exhalación, ese peso disminuye un poco. El cuerpo se asienta un poco más profundo en el colchón. La mandíbula se afloja. Los párpados pesan de una manera que es agradable, no angustiante. Cuando comiences a contar tu edad hacia atrás, hazlo con la textura del recuerdo vivido, no con la frialdad de un cálculo matemático. Si retrocedes a tus 40 años, no pienses en el número 40 como en una cifra abstracta. Recuerda o imagina, si el recuerdo es borroso, cómo se sentía el cuerpo en ese tiempo. El ritmo de tu paso, la forma en que respirabas sin pensar en la respiración, la facilidad con que te movías de un lugar a otro sin que el cuerpo pidiera atención especial, la energía matinal, la ligereza de algunos momentos. No importa si ese periodo de tu vida no era perfecto ni feliz en todos los sentidos. No importa si había dificultades y dolores emocionales también en ese tiempo. Solo busca la sensación de vitalidad física, la memoria del cuerpo
que funcionaba con naturalidad. Eso es suficiente. Eso es todo lo que necesitas. Y si en algún momento durante la práctica la mente divaga, si los pensamientos del día intentan colarse por las rendijas de la atención con sus preguntas y sus listas y sus recordatorios, no los empujes con fuerza, porque lo que empujas con fuerza se vuelve más resistente. No forces nada. Deja que el conteo te lleve de regreso con suavidad, como si el tiempo mismo se disolviera dulcemente entre tus pensamientos y el número al que has llegado fuera un ancla amable y firme al mismo tiempo. Vuelve al número con la calma de quien regresa a casa después de un paseo breve por el jardín, sin prisa, sin drama. Hay un momento en esta práctica que Yogananda consideraba especialmente sagrado, un momento que él describía como el instante donde ocurre la transmisión real. Es cuando llegas al número que has elegido como tu punto de vitalidad plena, cuando te detienes ahí y cierras los ojos dentro de los ojos, ese movimiento interior de recogimiento total que no tiene nombre en los idiomas comunes, pero que el alma reconoce de inmediato. En ese momento, haz una pausa completa. No pienses en el siguiente paso. No visualices con esfuerzo ninguna imagen concreta. Solo siente, solo sé. Solo permítete estar completamente en ese cuerpo que recuerdas, en esa vitalidad que reconoces como tuya. Ese instante de presencia pura, ese segundo o esos 30 segundos de quietud habitada, es el momento exacto en que el subconsciente recibe la instrucción con mayor claridad y profundidad. Ese instante de silencio interior es donde ocurre la transformación que no es magia, sino ciencia del alma, la más antigua y la más poderosa de las ciencias. Y desde ese lugar de quietud absoluta, desde ese espacio donde el ego se ha callado y el alma habla con la voz que no hace ruido pero que todo el cuerpo escucha, repite con toda la ternura que tengas disponible esta noche, con la ternura que le tendrías a alguien que amas profundamente y que necesita escuchar una verdad importante. Soy alma vestida de cuerpo. Mi vitalidad es eterna y renovable. Cada noche, mientras duermo, mi cuerpo se repara y se renueva. Cada mañana nace conmigo algo que no existía ayer. Repítelo con la voz interior que no grita, que no suplica, que no insiste con la ansiedad de quien no está seguro de ser escuchado. Con la voz serena y firme del alma que sabe que es verdad porque lo ha sido siempre, antes de que el tiempo comenzara a acumularse sobre ella, y luego, sin comprobar si ha funcionado, sin evaluar si te has quedado dormido en el número correcto o en el estado correcto, suéltate en el sueño con la confianza sencilla de quien ha hecho su parte y sabe que la naturaleza hará la suya. A partir del 7º día de práctica constante, hay signos específicos que te dirán, sin necesidad de que nadie te lo confirme externamente, que algo está cambiando en el interior de tu sistema. El sueño se vuelve más profundo y al mismo tiempo más eficiente, como si el cuerpo hubiera recordado cómo usar las horas de descanso con mayor aprovechamiento. Al despertar, hay una claridad mental que llega antes de lo habitual, antes de que el café y el movimiento y las obligaciones del día hayan tenido tiempo de organizar el pensamiento. Solo está ahí, limpia y disponible. Y hay esa alegría ligera e inexplicable, sin objeto ni causa aparente, que Yogananda decía que era la huella digital del alma cuando empieza a gobernar el estado interior en lugar del ego. No lo subestimes. Son los primeros signos de una mente que está dejando de vivir anclada en el pasado y en el futuro, y está aprendiendo a habitar el presente eterno, donde el alma nunca envejece, donde el tiempo es un instrumento y no un tirano, donde el cuerpo responde a la instrucción del alma con la fidelidad de un instrumento bien afinado.
Después de la segunda semana, esa claridad interna se extiende al cuerpo de maneras concretas y observables. La respiración durante el día se vuelve más lenta y más tranquila de forma espontánea, como si el sistema nervioso hubiera encontrado su frecuencia natural y estuviera aprendiendo a mantenerla sin esfuerzo. Los pensamientos se organizan con menos energía. Las reacciones emocionales ante las dificultades cotidianas pierden algo de su urgencia y de su intensidad, no porque hayas dejado de sentir, sino porque entre el estímulo y la respuesta hay ahora una fracción de segundo diferente, una pequeña pausa interior que antes no existía. Esa pausa es el alma interviniendo. Esa pausa es la evidencia más concreta de que el subconsciente está respondiendo a las instrucciones que ha recibido noche tras noche con la fidelidad que siempre lo ha caracterizado. Al final de los 21 días, la transformación es perceptible para quienes te rodean sin que tengas que decirles nada ni explicarles nada. No necesariamente a través de grandes cambios físicos espectaculares, aunque estos también van ocurriendo gradualmente a su ritmo propio, sino a través de algo más fundamental y más difícil de cuantificar, pero absolutamente imposible de ignorar. Tu presencia tiene una calidad diferente. Tu voz tiene una profundidad diferente. Hay en ti una armonía que los demás perciben antes de poder nombrarla o analizarla, y alguien en algún momento de esas semanas te dirá algo como: no sé qué has hecho, pero estás diferente. Estás mejor. Hay algo en ti que ha cambiado. Y tu sonrisa en ese momento tendrá esa cualidad específica, esa mezcla de gratitud y humildad y alegría tranquila que solo conocen quienes han hecho el camino interior. Yogananda solía decir que cada célula del cuerpo es un pequeño templo, y cuando piensas con amor genuino hacia tu propio cuerpo, cuando lo tratas con la reverencia que merece, cuando le envías instrucciones de vitalidad y de renovación en lugar de críticas y de miedos, esas células responden con gratitud en términos que son literales y medibles. La voz se suaviza porque los músculos de la garganta liberan una tensión crónica que llevaban años sosteniendo. El rostro se ilumina porque la circulación mejora en los tejidos donde el estrés la había contraído durante tanto tiempo que esa contracción había pasado a sentirse como normal. El paso se hace más firme y más liviano, porque la energía ya no se pierde en la tensión constante del miedo al tiempo, del miedo al cuerpo, del miedo a lo que viene. Y todo esto comienza con 5 minutos antes de cerrar los ojos, con un conteo que parece simple, con la intención de recordar quién eres debajo de todos los años que has vivido y de todas las historias que has contado sobre esos años. Porque esta práctica no es mecánica, no es un ejercicio mental que realizas como quien toma una pastilla o marca una casilla en una lista de tareas. Es un acto devocional. Es la ofrenda más profunda que puedes hacerle a tu alma cada noche antes de que el mundo exterior desaparezca y quedes solo contigo mismo. Es el momento donde dices, con toda la profundidad que puedes reunir en ese instante, con toda la honestidad del corazón que ha dejado de fingir: soy más que este cuerpo, soy más que este número, soy más que los años que he vivido, y más que los años que me quedan por vivir. Soy alma, y el alma no tiene edad. Y el universo entero, ese universo que Yogananda describía como un espejo perfecto y fiel de lo que irradias desde adentro, responde: no mañana, no cuando lo merezcas, ahora, siempre. Desde el primer instante en que la instrucción llega al subconsciente con suficiente claridad y suficiente amor para ser reconocida como verdadera. Si este mensaje resonó en ti, si algo en estas palabras tocó un lugar en tu interior,
que reconoces, aunque no sepas exactamente nombrarlo. Suscríbete y comparte esta enseñanza de Paramahansa Yogananda con alguien que necesite esperanza, alguien que esté sintiendo el peso del tiempo en los hombros y que todavía no sabe que ese peso puede soltarse. Alguien que haya olvidado quién era antes de que los años comenzaran a acumularse. Porque cuando una sola alma despierta, su luz ayuda a despertar a miles más. Esa es la ley que Yogananda enseñó durante toda su vida en suelo americano. La ley más antigua y más verdadera que existe. No envejeces cuando pasan los años. Envejeces cuando olvidas que el alma no tiene edad.